Me gustaría que el Barça fichase a Marcus Rashford. ¿Cómo valoro la posible llegada de Jonathan Tah? ¿El Barça de Flick o el Barça de Xavi? Todo esto y mucho más en un nuevo Pregunta Blaya. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo prometido es deuda y como os dije en el vídeo de ayer, hoy tocaba grabar un preguntas y respuestas, un nuevo Pregunta Blaya, donde vosotros, como ya sabéis, siempre sois los protagonistas y me dejáis vuestras preguntas aprovechando este parón navideño y que se acerca también además el mercado de fichajes. Ojo, un mercado movidito en el que ya os adelanto que aquí en el canal vamos a ir siguiendo, vamos a ir haciendo contenido de los nombres que vayan sonando para así estar prevenidos por lo que pueda pasar. Os traigo un vídeo con preguntas de diferente tipo. Me gustan bastante. Hay preguntas del Barça, preguntas del Manchester City también. Me habéis preguntado por el City. ¿Qué le pasa al City? Preguntas sobre periodismo, sobre análisis. Así que quedaos porque os va a gustar y empezamos ya con la primera. La primera pregunta es sobre el Manchester City. Me preguntan qué es lo que le está pasando al equipo de Pep Guardiola. Voy a hacer un análisis en mi cuenta de X. Os recomiendo que me sigáis allí, Blaya Sensata, igual que aquí en YouTube, porque voy a hablar largo y tendido de lo que le está pasando al City. Pero, ya que me preguntáis, os voy a dar un adelanto aquí en YouTube. Lo que le está pasando al Manchester City es una caída en toda regla. El equipo se ha caído por todos los lados. Evidentemente el principal punto es la lesión de Rodrigo. Rodri no deja de ser, y lo he dicho muchas veces en Twitter, para mí el jugador más importante del City, incluso en los mejores momentos de Haaland, en los momentos de más brillantez de De Bruyne, Rodri era el sostén del equipo. Y más todavía cuando el Manchester City se encuentra en un proceso de envejecimiento de su plantilla. Jugadores capitales como Kyle Walker, como Bernardo Silva, como Ilkay Gundogan o como el propio Kevin De Bruyne ya han jugado sus mejores partidos. Están en etapas de carrera en las que quizás la exigencia cada 3 días después de tantos años compitiendo al máximo nivel se empieza a notar. Hay problemas físicos, hay bajones futbolísticos y el City tiene una plantilla, desde mi punto de vista, que no es tan extensa como se podía prever en determinadas zonas. Se ha marchado Julián Álvarez, que era un jugador absolutamente clave. El City evidentemente vendió hace un año a Cole Palmer y ahora mismo es una plantilla que en su delantera tiene a melones por abrir, como es el caso de Savinho, jugador interesante, pero que para mí todavía le queda un pelín grande quizás el ser el delantero titular, la pieza referencia en la delantera. Jeremy Doku me parece un jugador bastante sobrevalorado. Jack Grealish lleva casi 50 partidos sin marcar consecutivos. Es un equipo en el que creo que le faltan delanteros determinantes más allá de Haaland, que produce lo que se le genera, pero no es capaz de producirse sus propias situaciones de juego y que encuentra en los bajones de rendimiento de piezas clave como Foden o como De Bruyne algo demasiado difícil de sobrevenir. Si a todo eso le sumas la baja de Rodri y lo dejas sin su mediocentro, obligando al City a jugar con Ilkay Gundogan, que ya lo sabemos aquí en Can Barça, lo que supone que juegue en la base con 34, 35 años, un jugador que no tiene ritmo Premier, que no está preparado para frenar transiciones, que siente mucho mejor el juego cuanto más adelante juegue, pues te queda un City que se parte con facilidad, que no ataca con la misma solvencia, que le encuentra mucho más abrir los espacios, precisamente por la baja de De Bruyne, que era ese jugador que abría espacios en defensas apretadas. Y claro, que el nivel de Foden está siendo muy bajo y hablamos del mejor jugador de la Premier el año pasado. Todo ello lleva a un City cansado, a un City inconexo, y a un equipo que con esa exigencia bestial que imprime Guardiola cada día durante casi una década, te deja a un equipo tocado, a un equipo que ahora mismo no tiene respuestas. Y vamos a ver cómo lo solucionan, porque la verdad pinta muy mal. La siguiente pregunta me gusta porque es sobre un nombre que a mí particularmente me entusiasma y es el de Alex Valle, que está jugando un muy buen nivel en Escocia, en el Celtic, está siendo una pieza importante, viene entrando desde el banquillo bien como titular, y la verdad que a mí siempre me ha parecido un jugador de más potencial que Gerard Martín. Creo que Gerard Martín es un futbolista más sólido. En el año pasado en el filial mostró esa cara de jugador competente, de buen defensor en situaciones de 1 para 1, un lateral que también te suma en el juego aéreo, distintas variables que él puede tener, pero creo que Alex Valle, sobre todo a nivel ofensivo, es mejor proyecto de futbolista, tiene más recursos técnicos, es capaz de hacer más cosas y además es más joven, por lo que yo creo que tiene más techo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Valle, pero si fuese por mí, el año que viene yo lo traería de vuelta, por lo menos la pretemporada. Vamos a ver qué tal puede rendir en la pretemporada, si a Hansi Flick le gusta o no, y si puede ser ese jugador que pueda dar descanso a Valde. Yo creo que es un futbolista que puede hacerlo, que tiene las condiciones de base, por lo menos,
para poder intentarlo, pero si no, siempre se puede sacar un buen precio por un jugador que se está revalorizando porque está a un gran nivel en el Celtic, tanto en la Liga como también en la Champions, donde está teniendo grandes actuaciones. Me preguntan por aquí por qué digo que Marc Barnal es mejor que Marc Casado, cuando Casado está jugando a un gran nivel. Es algo que he defendido siempre, sobre todo por estos dos puntos clave. El primero es una cuestión de madurez en el juego. Creo que Marc Bernal, sin estar tan hecho en el juego, tiene mejores condiciones. Eso es lógico porque Casado es 4 años mayor que Marc Bernal. 4 años en el mundo del fútbol es toda una vida, es una edad muy grande en el que es muy difícil muchas veces adivinar, pero creo que Marc Bernal el año pasado fue precisamente la clave para estabilizar el nivel de juego de Marc Casado. Marc Bernal pasó directamente del cadete, sin pasar por juveniles, a jugar en el filial de Rafa Márquez y fue pieza capital. Como mediocentro es un jugador, repito, que está menos hecho, que quizás competitivamente hablando está por detrás de Marc Casado, pero técnicamente es un futbolista que está en otra esfera, más capacitado para proteger el balón en espacios reducidos, más habilidades del pase, es un jugador que además defensivamente tiene más matices, porque Casado es un jugador muy bueno presionando, es un mediocentro que salta muy rápido, pero creo que tiene problemas, tanto en el juego aéreo, es evidente por su estatura, corriendo en los laterales, en las coberturas, no es rápido ni potente, y en el cuerpo a cuerpo, ahí Casado no puede competir con Marc Bernal. Yo veo en Bernal un potencial altísimo y olvidamos que en las jornadas iniciales él era el titular. El plan era Bernal, Pedri, Olmo. Este era el plan inicial en las primeras jornadas de Liga. Si no llega a lesionarse, tendríamos que haber visto qué hubiese terminado sucediendo. A mí me parecen ambos jugadores de primera plantilla, pero si me preguntas por el techo, yo creo que el de Marc Bernal es superior, a pesar que, como dices tú, el nivel de Marc Casado está siendo brutal. Me preguntan aquí si el Barça de Flick es superior al de Xavi, que si la respuesta es sí, ¿cuáles son las principales diferencias? Mirad, a mí no me gusta nada comparar proyectos. No me gusta porque creo que muchas veces se parten de premisas erróneas y muchas veces nos dejamos cosas fuera. Para empezar, porque cuando cogemos el Barça de Xavi nos referimos quizás al último Barça de Xavi. Ahí sin lugar a dudas el Barça de Hansi Flick es infinitamente mejor que el del año pasado. El del año pasado era un Barça que tenía muchos problemas, que yo creo que el principal problema de aquel Barça es que no sabíamos qué identidad tenía, no sabíamos a qué quería jugar. Era un equipo que le costaba acelerar los partidos, que le costaba frenarlos y por lo tanto sufría por todos lados. El Barça actual, cuando pierde, uno le ve una identidad, uno sabe por lo menos cuáles son los problemas, los detecta y sabe que están ahí. Pero claro, aquí repito, estamos hablando del último Barça de Xavi. Pero ¿qué pasa si cogemos el de los primeros 6 meses? Es verdad que aquel Barça era un equipo distinto, porque empezabas desde mitad de temporada. Pero creo que aquel Barça a todo el mundo le ilusionó. A todos los culés les parecía un equipo con potencial, un Barça que pasó de ser poco competitivo a ganar ante el Napoli, a ganar al Real Madrid, a ganar al Sevilla, que en aquel momento era el segundo, a ganarle al Athletic Club, a ganarle al Villarreal, es decir, a ser un equipo reconocible, por lo menos en el día a día, un equipo que marcaba goles y que divertía. Luego el Barça no fue capaz, para mí el principal problema con aquel Barça de Xavi es que Xavi sirvió como desfibrilador en un momento muy delicado. Y esto es muy difícil, llegar a un club que está muerto y dotarlo de energía, de vigorosidad, de otra vez de sentirse vivo. Esto es lo que hizo Xavi, pero luego tocaba dar ese siguiente paso. Tocaba llevar el proyecto a otro nivel. Y ahí es cuando para mí aquel Barça se quedó corto. Y por eso digo que los títulos, que es verdad, el Barça ganó 2, Supercopa y Liga, muchas veces no son el aval de nada más. No significa que cuando vayas a ganar ya está, ya has llegado, no. Ganar una vez puede suceder, lo difícil siempre es volver a ganar esa segunda vez que ya te permite estar y asentarte entre los mejores. El Barça para mí no fue capaz de hacer eso y creo que este Barça de Flick sí tiene ese potencial. Creo que Flick es un técnico más experto y creo que este Barça ha implementado ciertas cosas que me parecen muy interesantes y que por mucho que ahora no estén dando esos resultados, que el Barça esté perdiendo, yo lo veo un equipo reconocible y por eso me encanta, porque creo que el Barça tiene una identidad marcada y los proyectos con identidad siempre es más fácil que se puedan asentar al máximo nivel. Me preguntan aquí cómo me di a conocer en los medios de comunicación, cómo empecé mis análisis y cómo hice para mejorar y cómo hice para asentar esa marca personal. Como muchos sabéis, y si no lo sabéis, lo digo aquí, yo estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudié durante 4, hice la carrera y luego hice un máster en, ojo, periodismo literario, porque a mí lo que me gustaba era escribir y era contar historias. El deporte siempre estuvo en mi vida, siempre fue algo que estuvo allí, sobre todo el fútbol, también el baloncesto. De hecho,
Durante mis inicios yo escribía bastante de básquet en mi cuenta de X. Y fue algo natural, empecé a escribir, empecé a colaborar en distintos blogs muy amateurs donde evidentemente ni cobraba ni generaba un impacto grande, lo hacía porque me gustaba y fue sobre todo cuando llegó la pandemia cuando aproveché, ya que estaba haciendo cuarto de carrera y tenía muy poco trabajo en la universidad, de hecho solo tenía 2 asignaturas en aquel semestre y el trabajo de fin de grado que hice en casa porque ya tenía muy avanzado, pues pude aprovechar para empezar a hacer muchos hilos en Twitter, empecé a hacer muchos más textos, mucho más contenido, me abrí un podcast, de ahí fui creciendo el número de seguidores, pero de una forma natural, nada buscada, todo fue hablando de fútbol y la gente le interesaba. Y luego ahí empecé a colaborar con Raku, empecé a colaborar con Sport3, empecé a colaborar en el canal de Gerard Romero, y todo fue llegando, empezaron a llegar ciertas colaboraciones, me abrí mi canal de Twitch, y ahí es cuando empecé a ganar dinero, no demasiado, poquito, porque eran colaboraciones puntuales, pero ahí empecé a estar ya en los medios. Y no fue hasta 2022, febrero de 2022, cuando relevo que todavía no existía mi contacto para ser redactor, para ser el analista de fútbol de ese medio que no existía. Esa fue mi primera gran oportunidad y llegó gracias al trabajo que había hecho en Twitter. La gente me conocía por la lupa, me conocía por lo que había hecho yo siempre gratuitamente. Y eso la verdad que es algo que tengo muy metido en mi cabeza, que el trabajo, la dedicación, las horas, es lo que te permite después poder optar a tener una oportunidad. Ojo, no tenerla, optar a tenerla. Porque yo no tengo ni padrinos ni contactos dentro. No conocía absolutamente a nadie. Entonces no hay aquí un enchufe. Ojalá hubiese habido ese enchufe para poder entrar antes, pero no lo hubo. Por lo tanto, el único consejo que puedo dar es que trabajando mucho, haciendo cosas que realmente creas que pueden tener un valor añadido, es como puedes ganarte quizás esa oportunidad. Porque siempre, repito, es muy importante tener suerte en esto. Si no tienes suerte, por mucho que te esfuerces y muy bueno que seas, lo tienes crudo. Incluso en el mejor Barça de la historia tuvo que haber un Iniestazo, así que imaginaos, para poder trabajar de lo que te gusta, tiene que haber más de uno. Esta pregunta también me gusta porque se refiere al último partido ante el Atlético de Madrid, donde vimos ese 4-3-3 mucho más clásico, con Pedri de interior izquierdo, y me pregunta si esto se puede asentar y si Ferran Torres puede entrar por Lewandowski viendo el nivel del polaco. Respecto a la primera pregunta, creo que es algo que podemos ver, pero no como plan A. Yo no lo veo como plan A, sino más como algo puntual, porque al final lo entendí sobre todo contra el bloque del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es de los equipos de la Liga más reconocibles a nivel defensivo. Ese 4-4-2 es muy posicional. Es un 4-4-2 que más que referenciar situaciones al hombre, referencia más zonas. Y por lo tanto, con ese 4-3-3 vimos cómo Pedri hizo mucho daño en ese cuadrado porque el Barça lo fue encontrando. Y las ventajas posicionales 4-3-3 contra el 4-4-2 clásico están ahí si se usan bien. El Barça estuvo muy fino. Pedri tuvo un partido absolutamente estratosférico, lo que elevó esa propuesta a niveles brutales. Al final, el nivel de los jugadores es lo que eleva la propuesta táctica. Pero yo creo que el plan A del Barça, lo que vamos a ver más, es lo que ya veníamos viendo. Por lo menos me sorprendería que no fuese así, sobre todo por el encaje de Dani Olmo. Y respecto a la segunda pregunta, creo que podemos ver a Ferran más veces, sobre todo para dar descanso a Robert Lewandowski, ya que yo creo que es vital que llegue bien al tramo final de temporada, pero no me lo imagino sentándolo como plan A, diríamos. Yo creo que al final aquí Ferran es más un recurso de banquillo, es más ese jugador que puede ir entrando, y Lewandowski sí lo veo como ese futbolista referencial en el FC Barcelona. Me preguntan esta por Jonathan Tah, que ahora que parece que está hecho, vamos a ver cómo encaja en el estilo Barça, cómo lo veo. Ya os digo que voy a hacer un vídeo de Jonathan Tah una vez empiece a sonar más con fuerza. Le vamos a dedicar un vídeo aquí en el canal con un análisis exhaustivo. Pero así de primeras creo que es el típico jugador que se ha revalorizado mucho los últimos años, que sobre todo desde la llegada de Xabi Alonso ha sabido darle una nueva vida. Lo hemos visto sobre todo en esa línea de 3, pero repito, es un jugador importante tanto en la selección alemana como también en el Bayer Leverkusen, el campeón de la Bundesliga. Eso ya es importante, te habla por lo tanto de un jugador con liderazgo, de un jugador con jerarquía, de un futbolista con experiencia que vendría a sumar. A mí me parece que tiene interiorizado ese juego posicional, ese juego de mucha retención de balón, de defender muy lejos de su portería, pero es evidente que en el Leverkusen, que es uno de los equipos más agresivos a la hora de apretar, a la hora de jugar en campo contrario, tiene a 2 centrales más. Es un futbolista potente, con buen juego aéreo, capacidad de filtrar balones. Eso sí, en espacios reducidos creo que le cuesta un pelín más, pero creo que sería un buen complemento para jugadores como Pau Cubarsí o Ronald Araujo. A mí me parecería que gratis es una buena incorporación, aunque luego os voy a decir en otro vídeo quizás, vamos a dedicarle a mi central favorito para llegar a este Barça, porque creo que sería la leche. La última es sobre Marcus Rashford y me dicen cómo podría encajar en el Barça. Marcus Rashford, nombre muy interesante porque desde la llegada de Amorim parecía que Rashford estaba empezando a revitalizarse, a tener más peso en el United,
Y la verdad que de momento fulminado en un United que no levanta cabeza, un United que lleva 2 derrotas seguidas después de ganarle al City, que parecía eso ya un punto de inflexión. Pues perdieron ante el Bournemouth 0-3 y ayer ante el Wolverhampton 2-0. Entonces vamos a ver con Amorim qué es lo que sucede, porque además Marcus Rashford de momento no está contando demasiado. Me parece que es un jugador que, por lo que representa como futbolista, es decir, sus condiciones, encajaría. Tiene gol, tiene pegada, tiene capacidad de ir al espacio y además juega en esa banda izquierda donde el Barça tiene más necesidades. No me parece un extremo que te vaya a dar cosas distintas a las que el Barça ya tiene, porque creo que el Barça necesita más un jugador de 1 para 1, un futbolista más relacionado con el desborde que no tanto con la profundidad. Creo que el buen Rashford, el gran Rashford, es aquel que puede atacar los espacios, aquel que llega siempre a zonas de gol, porque tiene un gran golpeo de balón y porque tiene determinación. Sigo pensando que es un futbolista muy aprovechable, que es un atacante que puede dar mucho, pero no sé si en el Barça. Me da cierto miedo el encaje de un jugador como Rashford en este Barça, por el tema cultural, por el tema de pasar de un United, no un jugador que está ahí medio apartado, a este Barça, que puede pasar como con Aubameyang, que de repente realza su nivel y te da un tiempo fantástico. Es verdad que Aubameyang era muy veterano y venía con muy pocas expectativas, y Rashford al final no deja de ser un jugador que está en plenitud física. Así que vamos a ir viendo cómo avanza. A mí me parecería que quizás, si las condiciones fuesen otras, me parecería una gran incorporación, pero quizás el Barça solo se podría permitir la incorporación de un jugador del calibre de Rashford de esta forma precisamente. Aunque, repito, a mí me genera bastantes dudas, pero ya digo, a nivel futbolístico sus virtudes encajan, pero creo que lo que más necesita el Barça es otro tipo de extremo. Como siempre os digo, espero que os guste esta sección. A mí me encanta hacer el preguntas y respuestas aquí en el canal. Si os gusta, os animo a ir dejando por aquí vuestros comentarios, que me ayuda mucho que los vídeos se vayan posicionando, que el algoritmo los vaya detectando. Dejad vuestro me gusta, que también me ayuda muchísimo, y compartidlo con vuestros amigos o en vuestras redes. Así que muchísimas gracias y nos vemos ya el lunes, porque la semana que viene os adelanto que va a haber contenido distinto y muy chulo. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.